Muy buenas gente, aquí Okita con un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Hoy quise traer un video algo diferente, si bien es la temática en la que siempre ahondo en mis videos, hoy será algo más personal. ¿Y por qué? Pues porque hoy me toca hacer retrospectiva, y recordar los 3 videos más traumantes de mi infancia, y pues dicho sea de paso, también son Lost Media. Eso sí, antes de empezar el video quiero decirles que si alguno de ustedes sabe el paradero de estos metrajes, o miraron algo similar, siéntanse libres de ponerlo en comentarios, aunque francamente si algo de esto todavía está disponible me abstendré de mirarlo, bueno quizás excepto un caso. Pero mejor no les hago spoiler, así que empecemos de una vez. Este es un recuerdo que me resulta especialmente fuerte, no porque sea algo demasiado impactante en comparación con otros estándares, sino porque fue el primer video gore que vi en mi vida. Tenía apenas 5 años en ese entonces, y mi hermano mayor llegó a casa con un celular nuevo. En ese momento, los teléfonos móviles no eran como los de ahora, y lo que más nos sorprendía era poder compartir contenido entre nosotros. Él había conseguido imágenes, ringtones y juegos a través de un método que hoy parece anticuado: el infrarrojo. Así era como las personas intercambiaban archivos antes de que el Bluetooth se volviera popular. Una tarde, mientras estábamos todos reunidos en casa, mi hermano pensó que sería gracioso mostrarme un video en su celular. No tenía idea de lo que estaba a punto de ver. El video mostraba un grupo de terroristas, decapitando a un hombre con un machete. La víctima parecía un hombre blanco, probablemente estadounidense. Si bien, hoy en día, la calidad de ese video sería considerada completamente deplorable, en esa pequeña pantalla del celular de mi hermano se notaba bastante el contenido gráfico y perturbador. Lo que más me ha marcado de esa experiencia, y lo que sigue rondando en mi cabeza hasta el día de hoy, es la canción que habían puesto de fondo al video. No sé cómo se llama, pero la recuerdo perfectamente, hasta el punto de poder replicarla en un piano. La melodía, de alguna manera, se quedó grabada en mi memoria y, aunque pasen los años, todavía puedo reproducirla con precisión. Y suena algo así. Este recuerdo es un poco más impactante. No recuerdo exactamente cuántos años tenía en ese momento, pero ya tenía acceso a internet. Estaba en un ciber, descargando archivos a través de un programa llamado Ares. Y, para quienes hayan usado Ares, sabrán que nunca podías estar completamente seguro de lo que estabas descargando. Creo que estaba intentando descargar un episodio de una serie, y finalmente, cuando logré obtenerlo, presioné reproducir. Fue en ese momento cuando ocurrió lo peor. En la pantalla apareció una mujer, que inicialmente parecía estar acostada en una cama gigante. Sin embargo, al observarla con más atención, me di cuenta de que no era una cama, sino una lona de color verde agua. Lo curioso es que esta lona no estaba directamente sobre el suelo. Parecía que debajo de ella había algo que la levantaba, dándole una apariencia más cómoda o abultada. Tal vez eran almohadones o algún tipo de objeto que la hacía parecer más acolchonada, pero no estaba completamente claro. La mujer, en ese momento, parecía estar inconsciente, y yo apenas comenzaba a entender lo que estaba viendo cuando, de repente, ellos aparecieron. Eran al menos 4 hombres, todos con máscaras que eran similares a las de la banda Slipknot, lo que añadía un aire aún más inquietante a la escena. Fue entonces cuando uno de ellos apareció sosteniendo una motosierra. Sin titubear, comenzó a cortar partes del cuerpo de la mujer con una frialdad aterradora. Lo más perturbador no era solo el acto en sí, sino la forma en que cada uno de ellos reaccionaba al llevarse una parte de la pobre chica. Parecían completamente fascinados, como si estuvieran ante algo sagrado. Recuerdo vívidamente a uno de ellos, que se alejaba de la escena con uno de sus brazos. Mientras caminaba, lo levantó por encima de su cabeza, observándolo con una devoción casi religiosa, como si contemplara la llegada de un dios. Esa expresión de maravilla y éxtasis hacía que todo fuera aún más escalofriante. Y no era solo él. Todos los demás hacían lo mismo. Cada uno, a su manera, parecía venerar la porción que había tomado de aquel cuerpo mutilado. Y lo peor de todo es, que al parecer la mujer aún estaba viva, pese a que al mutilarla no se inmutó en lo más mínimo. Y se preguntarán, ¿cómo sé que estaba viva? Pues porque sangraba. Y como ya saben, los cadáveres no sangran.
Recuerdo que del susto que me dio, apagué la computadora del ciber, y me fui aún teniendo media hora más de uso en ella. Hoy por hoy trato de convencerme de que era la escena de alguna película o algo así. Las cartas de Dragon Ball Z te siguen sorprendiendo. Para que aproveches tus cartas al máximo, llega la expansión especial que va a cambiar tu forma de jugar. Personajes con holográficas y relieve. No te las podés perder. Este último, por suerte, es completamente diferente, aunque eso no evitó que me aterrorizara en mi infancia. Para que puedan entender el impacto que tuvo en mí, en aquella época incluso vídeos sobre supuestos avistamientos de duendes me causaban un miedo profundo, porque, siendo niña, creía firmemente que eran reales. Tendría alrededor de 9 años cuando ocurrió esto, y la historia comienza así. Tenía un amigo que, a su manera, era bastante diferente al resto de nosotros. No podía seguir ninguna de las modas de la época. No tenía cartas de Dragon Ball, ni Beyblades, ni podía ver las series populares del momento. Ni siquiera podía tener un Vidaman, como el que yo llevaba orgullosamente. ¿El motivo? Su familia era extremadamente religiosa, del tipo que veía al demonio en cualquier cosa que tuviera el más mínimo rastro de violencia o fantasía. No exagero. Para ellos, Dragon Ball era satánico, los Pokémon eran esbirros de Lucifer, y ni hablar de cualquier otra cosa que consideraran fuera de lo correcto. Recuerdo claramente el lío que se armó cuando encontraron unas cartas de Yu-Gi-Oh! Que yo misma le había regalado. Fue un verdadero escándalo para ellos, y mi amigo terminó pagando las consecuencias de algo que, para nosotros, era solo un juego. Aunque él también creía que ciertas cosas eran satánicas, no podía evitar que algunas de ellas le llamaran la atención o incluso le gustaran. Al fin y al cabo, éramos solo unos niños. Lo más curioso era que, de vez en cuando, nos contaba que el predicador de su iglesia les mostraba evidencias de por qué todas esas cosas eran pecado. Sus relatos despertaron mi curiosidad, así que seguí preguntándole más detalles. Fue entonces cuando me dijo que, si quería saber más, podía acompañarlo la próxima vez que fuera a la iglesia. Según él, el pastor les iba a mostrar pruebas de por qué Bob Esponja era satánico. Enfoca a tu vieja. Incluso para mí, con mis 9 años, aquello sonaba demasiado estúpido. Pero, en lugar de burlarme, le dije que quería ir con él. Mis padres siempre habían sido bastante abiertos con el tema de las modas. Nos permitían disfrutar de cualquier película, videojuego o cómic sin restricciones, porque creían que prohibirnos esas cosas solo alimentaría nuestra curiosidad y terminaría haciéndonos infelices. Sin embargo, cuando se trataba de ir a iglesias con otras personas, ahí se ponían estrictos. No les gustaba nada la idea de que alguien fuera de la familia intentara llevarnos a esos lugares, porque decían que lo único que harían sería manipularnos. Por supuesto, sabía que no me permitirían ir, así que decidí hacerlo a escondidas. Era consciente de que estaba mal, pero, para ser honesta, mi curiosidad terminó ganándome. Recuerdo perfectamente cuando llegué a la iglesia y me senté en la tercera fila. Tuve que aguantar todo el sermón, que básicamente consistía en hablar de cómo cada acción de nuestra vida estaba mal, cómo todos arderíamos en el infierno, y en una descarada manipulación para que los fieles donaran dinero y llevaran mercadería de primera calidad a la iglesia. Pero, finalmente, llegó el momento que había estado esperando. Sacaron una vieja televisión de tubo junto con un reproductor de VHS. El ambiente ya era extraño, pero lo que mostraron superó todas mis expectativas. Era un video que parecía grabado con la cámara de seguridad de una habitación, colocada en una esquina. En la grabación se veía a un niño mirando de cerca una televisión. Después de un minuto de mirar la pantalla, ocurrió lo inesperado. De la televisión emergió Bob Esponja. Sin embargo, no era el Bob Esponja que todos conocemos. No era ni una versión realista ni el clásico diseño en 2D, sino un Bob Esponja en 3D, con un modelado bastante malo, para ser sincera. Pero, en aquel momento, me dio un miedo terrible. La mala calidad de las cintas de esa época, combinada con el hecho de que el video no tenía sonido, creaba una atmósfera extremadamente tensa. La escena simplemente mostraba a ese Bob Esponja de aspecto horrendo hablando con el niño, hasta que el video se cortaba abruptamente. Fue entonces cuando el predicador tomó la palabra y dijo algo como: "Esta es la mayor prueba de que Satanás manipula a nuestros hijos a través de las caricaturas".
Luego, añadió que, según él, en el video Bob Esponja estaba induciendo al niño a convertirse en homosexual. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Hoy en día, no puedo evitar morirme de la risa al recordar los argumentos del predicador y lo absurda que era esa animación en 3D, que honestamente parecía sacada de un meme de shitpost de Bob Esponja. Sin embargo, en ese momento, no dormí en toda la noche. Era solo una niña, y creía que todo aquello era completamente real. A día de hoy, lo que más me molesta no es haberme asustado tanto por algo tan ridículo, sino cómo ese pastor se aprovechaba de la ignorancia de las personas y de la inocencia de los niños. Lo que me genera más dudas, incluso ahora, es de dónde sacó esa animación. ¿La hizo él mismo? ¿La creó alguien de su círculo? ¿Y qué pasó con ese VHS? Busqué información al respecto, pero lamentablemente no encontré nada en internet. Aún así, este es uno de esos recuerdos que, pese a todo, me resultan graciosos al mirar atrás, sobre todo al pensar en cómo podía asustarme tanto con cualquier tontería. Y bueno gente, hasta acá el video, espero que les haya resultado interesante, y bueno, si quieren podría contarles más anécdotas personales, pero de no ser así, no hay problema. Sin más, Okita se despide, no sin antes decirles... Por lo pelo, por Anita, por mí. Y por eso es único de mi puta, la puta de te parió. Pará. Yo ahora vengo. Cagaste. ¿Vos crees que yo soy el culpable? No, por algo te has equivocado, hijito. Escuchame, hay otros hijos de puta peor que yo, meté para arriba. Eso te van a cagar, hermano, si vos me matás bien el otro, ¿entendés? Ahora ya te peleé para la oreja, hijo de puta. Júrate, hijito, no me mates. Ya, Pancha, tu madre te quiere puchar esa y pele para la nariz.